15 del curso de topografía. Ya estamos únicamente a una semana de finalizar la misma. Entonces, el día de hoy vamos a, como siempre lo hemos venido haciendo, o siempre lo he venido haciendo, es retomar el tema anterior y con ello, pues, tratar de ir refrescando nuestros conocimientos respecto al tema que habíamos dejado pendiente, ¿va? De esa manera, pues, vamos a dar continuidad al tema que prosigue. Entonces, vamos a iniciar con la misma mecánica, ¿ya? Entonces voy a apagar mi cámara y les voy a proyectar la presentación y con ello vamos a ir avanzando y vamos a ir platicando al respecto de los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces estamos en la semana 15 y el tema que habíamos estado viendo la semana pasada era en relación al rasante. Propiciamos a tocar el tema. Y hoy de igual manera vamos a propiciar a tocar el tema de curvas de nivel, ¿ya? Entonces, estos serían los dos temas principales el día de hoy. Entonces, hablábamos sobre secciones transversales, en el cual decíamos que era un procedimiento que consiste, en términos generales, en trazar uno o más polígonos de apoyo por los lugares convenientes de la zona a levantar. Luego se obtienen los perfiles o secciones del terreno transversales a los lados del polígono cubriendo el área requerida. Las secciones pueden hacerse con el espaciamiento que convenga según el grado de aproximación que se quiera tener el relieve. Entre más cerrado se haga el seccionamiento, menos detalles escapan y más fiel resultará la representación del terreno. Entonces, hablábamos sobre este tipo de trabajos que se pueden realizar con la topografía. Y empezamos a ver el cálculo de elevación y registro de datos. Les quiero comentar algo. En esta última semana, por lo general, en este horario, por si no se ha desconectado, hay deficiencias en el servicio de energía. Entonces, les voy a rogar ahí las disculpas del caso si en algún dado momento eh, me desconecto del servidor, ¿ya? Porque eso se interpretaría como que estoy reiniciando la computadora y me estoy volviendo a conectar a la sala. Entonces, sí rogaría ahí la paciencia, si en dado caso se ve cortada la transmisión. Entonces, estábamos viendo entonces el cálculo de elevaciones y el registro de datos que se debe de llevar en un levantamiento de secciones transversales. Decíamos que para el cálculo de las elevaciones se determinan al igual que en la nivelación diferencial. Y para el registro de los datos en las estaciones hay que tener en cuenta, ¿ya?, si son a la derecha o si son a la izquierda. En cuanto a la anotación de los valores, en este caso serían las alturas, ¿ya? Que hay que identificar la altura que estamos nosotros registrando en cada punto, corresponde al lado izquierdo o corresponde al lado derecho, ¿ya? Porque en una sección transversal, recuérdense que tenemos una línea central, que en este caso pues vendría siendo el perfil longitudinal, el levantamiento del perfil longitudinal, ¿ya? Entonces, veíamos que teníamos ahí esta estructura, ¿ya?, donde vemos de que
existen dos posiciones en las que se coloca el aparato y tenemos un banco de marca, ¿ya? Entonces, nosotros lo que realizamos en campo es la anotación de eh, las cotas, ¿ya? En este caso, las elevaciones de cada punto en que ustedes logran observar ahí en la cuadrícula, ¿ya? Entonces, tenemos una línea central que está, que cuenta una distancia entre cada punto a cada 20 metros. Por eso tenemos las estaciones 0, 20, 40, 60, 80 y hasta la estación que nos interesa conocer, ¿va? Entonces, y por eso es de que se dice de que el cálculo de las elevaciones se determinan al igual que la nivelación diferencial, ¿ya? Entonces, para calcular las cotas, pues es el mismo procedimiento que se utiliza en una nivelación simple o nivelación compuesta. Entonces, y el procedimiento para podernos estacionar y poder tomar los puntos, pues es la misma metodología, ¿ya? Yo me estaciono el aparato en la posición 1, me amarro al banco de marca y luego ya puedo proceder a calcular a través de la estadia, ¿ya? O en este caso, si estamos utilizando un teodolito o una estación total, pues con la estación total podríamos estar utilizando lo que es el prisma, ¿ya? Sin embargo, en este ejercicio lo que se está utilizando es un nivel de ingeniero o nivel automático. Por lo tanto, no nos va a generar coordenadas X y Y, sino que únicamente vamos a obtener información relacionada a las cotas de cada punto marcado en la cuadrícula, en la que ustedes están observando en este momento. Entonces, se hace el levantamiento de todos esos puntos, ¿ya? Teniendo en consideración cuál es nuestra línea central o nuestro eje central, ¿ya? Y en nuestra libreta de campo debemos diferenciar, ¿ya? El lado izquierdo o lado derecho de nuestra línea central, o sea, los datos que corresponden al lado izquierdo de la línea central y los datos que corresponden al lado derecho de la línea central, ¿ya? Por eso la línea central está identificado por medio de estaciones, ¿ya? El cual tiene una separación entre cada punto de 20 metros. Por eso es que vamos a observar ahí que dentro de la imagen tenemos estación 0, estación 20, estación 40, estación 60, estación 80, ¿ya? Entonces, esa numeración nos va indicando la distancia que hay desde el punto de partida hasta, hasta el punto o la distancia que nosotros dejemos de realizar el levantamiento, ¿ya? Bueno, entonces, por lo general aquí solo llegamos hasta la estación 60. Quiere decir de que hay 60 metros de distancia desde la estación 0, ¿ya? Y entonces, en cada estación, ¿ya? Por cada estación nosotros vamos a consignar datos de elevación de los puntos del lado izquierdo y puntos del lado derecho, ¿ya? Con ello, pues con esos puntos nosotros vamos a poder determinar la sección transversal de esa estación, ¿ya? Por cada estación vamos a determinar una sección transversal. Entonces, teníamos que definimos una línea central o eje central y la operación o el método de registro pues varía un poco, ¿ah? Porque como lo acabo de mencionar, debemos de tener claro eh, qué datos corresponden al lado izquierdo y qué datos corresponden al lado derecho, ¿ya? Y nuestra libreta de campo la debemos ir identificando tal cual. Por ejemplo, para la estación 0 debemos definir qué datos corresponden izquierdo y qué datos corresponden derecho. Por eso es de que si ustedes ven en la libreta de campo, tenemos la estación 0,
¿ya? Y sus valores correspondientes, ¿ya? Entonces, todo lo que está en rojo, ¿ya? Son los cálculos de gabinete. Entonces, en capo, ¿qué es lo que recogemos? ¿Qué es lo que anotamos? Va. Entonces, el banco de marca, su vista atrás, su elevación, ¿ya? Ya que la altura del instrumento, pues lo determinamos de acuerdo a las cotas y eso se hace todo en gabinete. Entonces, pero como aquí ya tenemos todo procesado, ¿qué quiere decir? Que en la estación 0, ¿ya? Tenemos una lectura intermedia o vista intermedia de 0.55. Con los datos del banco de marca y con la vista de atrás, nosotros ya podemos determinar la altura del instrumento, ¿ya? Con la altura del instrumento, nosotros ya podemos determinar las cotas que corresponden a los puntos del lado izquierdo y a los puntos del lado derecho, ¿ya? Entonces, para y lo que habíamos platicado, o lo que yo les había mencionado, de que la codificación, lo podemos mencionar de esa manera, o el nombre que le vamos a dar a cada estación, ¿ya? O a cada punto observado en este caso, ¿va? Las estaciones están identificadas como 0 más 000, ¿ya? Y de acuerdo a su distancia va a tener ese nombre. Entonces, acá, para los lados izquierdo y lado derecho, vamos a nombrarlo con la sigla o la primera letra de la palabra. Izquierdo con I y derecho con D, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos tomando puntos, ¿ya? Y ya identificados, ya conocemos qué lado es izquierdo y qué lado es derecho, únicamente vamos a anteponer un valor. Entonces, por lo general, el valor que anteponemos a la letra es a la distancia que hay desde la estación 0 hacia el punto observado de ese lado. Entonces, por eso es de que tenemos acá 5i, 10i, 5d, 10d. Entonces, desde la estación 0, entonces tenemos identificado la estación 0 y estos puntos observados corresponden a esa línea o a esa sección transversal, ¿ya? O a ese lado. Bueno, entonces, cuando estamos tomando, recabando información o en el levantamiento, lo que hacemos es anotar la lectura intermedia de la estación 0, porque como tampoco conocemos su cota, la cota que conocemos es la del banco de marca, ¿ya? Entonces, vista intermedia de la estación 0 da 0.55. Le restamos y nos va a dar, le restamos al valor de la altura del instrumento y nos va a dar una cota de 50.70, ¿ya? Y a nuestro cadenero, pues lo trasladamos a 5 metros de distancia de ese punto. Ya este reconocimiento en cuanto a dónde va cada punto o a qué distancias están, pues se puede hacer previamente o en el momento, ya tirando cintadas a cada 5 metros, ya por cada punto. Entonces, para el 5i, que es la distancia que hay entre la estación 0 y el punto observado, entonces anotamos el valor de elevación, ¿ya? La lectura que nosotros estamos realizando hacia ese punto. Y la elevación, de acuerdo al estadal, en este caso, es de 1.30. Ya en gabinete realizamos la resta respectiva con la altura del instrumento y nos va a dar 49.95. De ahí el 10i significa que el punto está a 10 metros de la estación 0. Entonces, igual anotamos la lectura de acuerdo al estadal y nos da que hay una altura de 1.90. Esa altura, para conocer su cota real, le debemos restar a la altura del instrumento y nos va a dar que tiene una cota o altitud o elevación
de 49.35 metros. ¿Ya? Luego de haber terminado de levantar todos los puntos que corresponden al lado izquierdo, ¿ya? Trasladamos al cadenero hacia el lado derecho. El punto de partida debe ser siempre desde la estación 0. De la estación 0 se debe mover 5 metros más, ¿ya? Este valor de distancia pues puede ser variable, o sea, no está escrito en piedra que el valor que yo estoy diciendo, que es una separación de 5 metros entre cada punto de la sección transversal, esa es la que se debe de utilizar. Este es un ejemplo nada más, sino que al momento que ustedes estén realizando un trabajo de esta naturaleza, entonces va a ir en función de lo que se requiere para ese trabajo. ¿Ya? Bueno, entonces la separación de la estación 0, el cadenero se debe de ir a una posición 5 metros de la estación. ¿Ya? Se coloca y obtenemos lo que es el valor de lectura. ¿Ya? Y la lectura nos dice que hay una altura de, como ya estamos del lado derecho, de el nombre de la estación se denomina 5D y tiene un valor de lectura, ¿ya? En cuanto a altura, de 2.50. Le restamos y nos va a dar, ahí no se logra observar, pero es 51.25 menos 2.50 y es de 48.75. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente vamos realizando, vamos anotando los valores de lectura de cada punto observado por cada lado. ¿Ya? Entonces, y siempre vamos a partir a identificar a qué estación corresponde esos valores de lectura que estamos realizando. ¿Ya? Por eso es de que tenemos la estación 0. Entonces, cuando nosotros ya estemos, que ya hayamos terminado o hemos finalizado el levantamiento de los puntos de la estación 0, entonces ya podemos proceder a realizar el levantamiento de la línea que corresponde a la estación 20. Bueno, entonces, decimos que la estación 20, si realizamos la lectura, nos dice de que tenemos que vista atrás, perdón, que la lectura de frente es de 1.45. ¿Sí? Luego procedemos a identificar el valor, ¿ya? Del lado izquierdo, los valores del lado izquierdo, el levantamiento del lado izquierdo de la estación 20. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos anotado 0 más 0.20, que es la estación, pero es para poder indicar que de aquí para acá, todos estos valores corresponden a la sección de la estación 20. ¿Ya? Entonces se van separando por cada estación los valores del lado izquierdo y lado derecho. ¿Ya? Porque cada estación va a tener esa particularidad. Entonces, y así vamos realizando cada levantamiento. Entonces, cuando el aparato ya no pueda visar el resto de puntos, ¿ya? De interés, pues por lógica se debe de mover a una siguiente posición. ¿Ya? Cuando ya esté armado, centrado y nivelado el instrumento en la nueva posición, que sería la posición 2, la primera observación lo debe de realizar nuevamente sobre la estación 20, debido a que la estación 20 representa en este momento un punto de cambio. ¿Ya? Por eso es de que en la estación 20, en el cuadro, tenemos valores de vista atrás
y el cálculo del instrumento, ¿ya? Porque porque, eh, porque con esta información nosotros ya podemos determinar el nuevo valor de la altura del instrumento, debido a que ya conocemos a qué cota le corresponde a la estación 20, la cota de la estación 20, ¿ya? Es de 49.80. Uh-huh. Sin embargo, ya cuando nuestro aparato está en la posición 2, necesitamos calcular esa altura. Y como ya conocemos la cota de la estación 20, se nos facilita determinar la altura de instrumento. Entonces, se suman, acuérdense que se suman ambos valores, 49.80 con 0.25 me va a dar 50.05. O sea, la cota conocida de la estación más el valor de vista atrás, ya obtengo lo que es la altura de mi instrumento. Y ya puedo con eso proseguir con el levantado de la información. ¿Ya? Entonces, los valores de la sección de la estación 20 y los valores de la estación 40 y los valores de la sección 60. Entonces, con cada sección, ¿ya? O con cada estación, podemos nosotros determinar la sección transversal, ¿ya? Entonces, quiere decir de que de esa manera nosotros vamos a obtener las secciones transversales de este levantamiento. Con los datos del ejemplo de las elevaciones de la sección transversal visto anteriormente, con esos valores se inician a dibujar la sección transversal. En este caso, se está tomando en cuenta los valores de la estación 20 o de la sección de la estación 20. ¿Ya? ¿Y qué valores tenemos? Las cotas de, de a 10, 5 metros de distancia de la estación 20, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ya? Entonces tenemos que 5i tiene una cota de 50, 10i tiene una cota de 51, 5d de 49.40 y 10D de 49.20. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros realizar el dibujo, ¿sí? Entonces debemos de considerar la ubicación, ¿ya? Recuérdense de que la estación es la que debe de mantenerse como el parteaguas de la información, ¿ya? Lado izquierdo y lado derecho. Entonces, el punto medio va a ser el valor de la estación 20. ¿Ya? ¿Y qué valor va a ser? Va a ser el valor de cota. ¿Ya? Entonces tenemos que para 10 izquierda, que es la cota que está más alejada de la estación 20, le corresponde una cota de 51. ¿Ya? Y el punto 5i, que está más cercano a la estación 20, tiene una cota de 50 metros. ¿Ya? Y luego nos pasamos, o sea, siempre hay que agregar el valor de cota de la estación 20. Entonces tenemos que para la derecha, el primer valor que vamos a encontrar es el valor del punto 5D, que le corresponde una cota de 49.40. ¿Ya? Y el de 10D tiene una cota de 49.20. Entonces, con estos valores nosotros ya podemos observar el comportamiento de la topografía del terreno, o sea, el relieve, ¿ya? De esa sección, no es de todo el terreno, porque para poder ver el relieve de todo el terreno, pues ya se aplica otro procedimiento que es el cálculo de curvas de nivel. Aquí únicamente estamos calculando el comportamiento o el relieve de una sección del terreno.
Y aquí tenemos otro ejemplo de la sección de la estación cero, ¿ya? Que son los valores que le corresponden a cada punto, incluyendo la estación cero. Entonces, para la estación cero tenemos una cota de 50.70, ¿ya? Entonces, recuérdense de que en este caso, para poder dibujar el perfil transversal, las escalas pues son prácticamente es la misma escala que vamos a aplicar en, en las estaciones como en las cotas, ¿ya? Para poder dibujarlas. Sin embargo, se nos hace más fácil usar, en este caso, Excel, ¿ya? Entonces, tenemos un campo denominado estación y un campo denominado cota, ¿ya? Entonces, únicamente vamos a agarrar los datos tal como se observan en este momento en sus pantallas, ¿ya? Que el punto medio va a ser siempre la estación, ¿ya? Entonces, a partir de la estación, lado izquierdo y lado derecho es donde debemos nosotros identificar a 5 o 10 metros izquierdo, 5 o 10 metros derecho. Entonces, en Excel, pues anotamos ese orden de los datos y ya nos va a poder, a través de una gráfica, nos va a poder determinar el comportamiento de la sección, de esta sección transversal en cuanto al relieve, ¿ya? Porque los datos que están anotados son valores de cota, valores de elevación, ¿ya? Entonces, para la sección de la estación cero, el relieve de esa sección del terreno, pues tiene este comportamiento, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes de que el realizar ese tipo de trabajos, pues nos va a permitir desarrollar otros, ¿ya? Entonces, eh, y dentro de la y dentro de este tema de secciones transversales, también está el tema de cómo determinar la pendiente, ¿ya? Entonces, recuérdense de que cuando hablamos de pendiente, pues estamos hablando de la diferencia que hay, ¿ya? Entre el eje X y el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a determinar es la inclinación de esa recta, ¿ya? Puede ser que sea ascendente o descendente según el punto de observación. Si el terreno es horizontal, tu pendiente es cero. Entonces, por ejemplo, en Alta Verapaz, hay, de acuerdo a su relieve, pues eh, tenemos serranías, ¿ya? Eh, a comparación con el Petén, pues existen muchas áreas en cuanto a que la horizontal, pues prácticamente es lo más plano que podemos encontrar en cuanto a terrenos bien valorados. En cambio, en Alta La Paz tenemos identificados ciertas áreas que de acuerdo a su relieve, pues son prácticamente planos, por el Valle del Polo Chic, la parte alta, pero son muy escasos, ¿va? Entonces, en donde podemos decir que el terreno es lo más plano posible y que su pendiente pues tiende a llegar a cero. Entonces la pendiente es el cociente que resulta de dividir la diferencia de nivel existente entre dos puntos y la distancia horizontal que separa ambos puntos, ¿ya? La forma más usual de expresar la pendiente es en tanto por ciento, indicando el número eh, en porcentaje, ¿no? Entonces, la diferencia de nivel existente por cada 100 unidades, aunque en la práctica está generalizado, indicarla en tanto por uno, por cuestión de cálculo, y es la diferencia lineal por cada unidad horizontal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos por cada unidad horizontal, estamos eh, calculando la gradiente, ¿ya? Entonces,
como dice el texto, lo más usual es decir, cuánto de pendiente tiene determinada área, ¿ya? Con solo mencionar el número o el valor, pues ya nosotros de manera imaginaria, pues entendemos cuánto es, a cuánto corresponde en cuanto al desgaste que uno va a hacer. Por ejemplo, si uno tiene que ir a un lugar y le indican que la pendiente corresponde a un valor, ya la persona pues se prepara para poder ir a ese lugar, ya llevar agua, algún tipo de instrumento, ya como para poder sostenerse. Eh, entonces, a lo que voy es de que la persona ya entiende realmente cuánto le va a costar caminar por esa área. En cambio, de manera matemática, el porcentaje no nos funciona, tanto matemática o topográficamente, no nos funciona en cuanto a realizar operaciones con dicho valor en porcentaje. Y por eso es de que en algunos casos se utiliza la diferencia de nivel por cada unidad horizontal, ya que es lo que denominamos gradiente de la pendiente, ya que es un valor eh, igual al porcentaje de la pendiente, solo que indicado en con otra expresión, que el cual nos facilita el cálculo. Entonces, la pendiente expresada en porcentaje, pues nos va a dar que la pendiente va a ser igual a la diferencia de nivel dividido la distancia multiplicado por 100. O sea, solo con multiplicarlo por 100, pues ya nos va a dar en porcentaje el valor que le corresponde a una pendiente, ¿ya? En donde pendiente es el porcentaje, de n la diferencia de nivel, y de h la distancia horizontal, y 100, que es la que nos va a convertir esa expresión en porcentaje. Por ejemplo, dice que necesitamos calcular la pendiente entre las estaciones 0 y la estación 60. Si las elevaciones respectivas son 50.85 y 52.90. Acá prácticamente lo que nos están diciendo que en la estación 0 tiene una cota o una elevación de 50.85 metros y en la estación 60 tiene una cota o elevación de 52.90 metros. ¿Ya? Entonces, con esos dos datos, nosotros ya podemos determinar la pendiente, ¿ya? Asimismo, debemos de interpretar el valor de signo en cuanto al cálculo que se desea o al cálculo que se necesita realizar. El signo nos va a decir si la pendiente es ascendente o descendente. Nos dice que cabe destacar que para obtener correctamente el signo de la pendiente, la diferencia de nivel se debe de obtener como la diferencia entre la elevación de llegada menos la elevación de partida. En este caso, la diferencia de nivel va a ser estación 60 menos estación 0. ¿Ya? O sea, lo debemos de entender de esa manera porque estamos hablando en el mismo lenguaje, ¿ya? De nivelación. Entonces, en la estación 60 tiene una altura o cota de elevación de 52.90 y en la estación 0 tiene una cota o elevación de 50.85 metros. ¿Ya? Entonces, realizamos la operación, en este caso la resta, y nos va a dar un valor positivo. Por lo tanto, la pendiente es ascendente. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros estamos parados en un punto X, vamos a caminar hacia arriba. Ahora la distancia horizontal la determinamos como, si estamos hablando de estaciones, ¿ya? Recuérdense de que el código o el nombre que se le da a la estación va en relación a la distancia que se encuentra entre el punto inicial y el punto en donde se ubica el punto.
¿ya? La distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, tenemos la distancia de la estación 0, que por lo tanto, como no hay distancia en esa estación, que su equivalencia es igual a 0. Y la estación 60, pues el mismo valor nos lo está indicando, que hay una distancia desde la estación 0 a la estación 60 de 60 metros. ¿Ya? Por eso es de que es importante que en nuestro vocabulario pues ya esté esta comprensión, ¿ya? Que la estación 60 corresponde a la distancia que se tiene desde ese punto hacia el punto de la estación 0. Por lo tanto, calculamos la pendiente expresada en porcentaje de la siguiente manera. Dice, pendiente va a ser igual a la diferencia de nivel dividido a la distancia multiplicado por 100. ¿Eh? Entonces, en la calculadora decimos 2.05 dividido 60 metros, que es la distancia, todo esto multiplicado por 100, que es el equivalente al porcentaje. ¿Eh? Y nos da de que el porcentaje equivale a 3.42 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, bueno, va a depender de cuántos decimales le tenemos configurado a la calculadora y ese dato nos va a arrojar. ¿Ya? Pero aproximadamente es 3.42%. Entonces, con ese valor, pues únicamente es para poder indicarla de cuánto a cuánto asciende el valor de porcentaje de una pendiente. Sin embargo, ese valor en porcentaje no nos funciona para continuar realizando cálculos en el tema que estamos viendo. Y para ello, pues en vez de tener ese porcentaje, esa pendiente la podemos expresar en tanto por uno o gradiente de pendiente. ¿Y cuál es la diferencia? Que de acuerdo, si ustedes si logran observar bien, tenemos las mismas variables o las mismas incógnitas, solo que la fórmula dice, grado de pendiente va a ser igual a la diferencia de nivel dividido de distancia. Por lo tanto, tenemos la diferencia de nivel que es de 2.05, lo divido entre 60 y me va a dar 0.0342 metros sobre metros. ¿Ya? Entonces, ya con ese valor, o sea, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que se omitió en esta fórmula fue el multiplicarlo por 100. ¿Ya? Pero el 3.42% y el 0.0342 eh, viene siendo la misma pendiente. ¿Ya? Solo que con este valor de 0.342 podemos nosotros operarlo en otras fórmulas y con ello obtener un resultado de acuerdo a lo que se necesita calcular. Eso es en cuanto a secciones transversales. Entonces empezamos a hablar también o se hizo mención de la rasante. La rasante en este caso es una recta imaginaria que mediante un determinado ángulo de inclinación define la envolvente dentro de la cual puede desarrollarse un proyecto. Entonces, en el tema de nivelación, la rasante viene siendo prácticamente cómo queremos nosotros dejar nuestro terreno o el terreno en cuestión, ¿ya? En función de los trabajos que se necesitan realizar. O sea, ahí ya podemos decir, la nivelación de ese terreno va en función de la rasante, ¿ya? Si queremos tener, por ejemplo, eh, implementar un sistema de riego, pues la rasante nos va a indicar
ese grado de inclinación o ese ángulo de inclinación que debe tener de un punto hacia otro. ¿Ya? Entonces, y el riego o el agua, pues prácticamente va a respetar esa inclinación. Por lo tanto, eh, vamos a implementar un sistema de riego por gravedad. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Va? Entonces dice que la rasante del terreno es la línea que define la inclinación o pendiente de un terreno, calle o camino con respecto al plano horizontal. O sea, cómo está el terreno y cómo lo queremos dejar o llevar, ¿ya? En cuanto al relieve, ¿ya? En cuanto a cómo. Para eso es que utilizamos la información que podemos recabar a través de secciones transversales o de un perfil longitudinal, o dicho de otro modo, de una sección longitudinal. Ya con esa información nosotros ya podemos determinar la rasante. O sea, cómo está el terreno de acuerdo a sus elevaciones, ¿ya? Y la rasante va a ser esa línea que nos va a indicar cómo es de que lo debemos dejar, ¿ya? La superficie del terreno, a eso voy. O sea, esa superficie de terreno va a ir en función de la rasante. ¿Bien? Entonces, en los levantamientos longitudinales, principalmente de carretera, se llama rasante a la pendiente regular de una línea, tanto si es ascendente como si es descendente, y se expresa generalmente en porcentaje. También se denomina rasante a la línea fijada sobre el perfil del eje de un camino existente o un proyecto. Entonces, nosotros tenemos un terreno y de acuerdo a los estudios de sección longitudinal y sección transversal, podemos nosotros obtener información de cómo es el comportamiento del terreno, ¿ya? De la topografía. Y de acuerdo al proyecto que vamos a implementar, cómo queremos dejarlo, y para eso utilizamos la rasante. Entonces, ¿y cómo determinamos la rasante? Entonces, la rasante en los casos, por ejemplo, en los canales facilita la conducción de agua por gravedad. Por lo tanto, se proyectan como líneas obligadas a los desniveles existentes. Pero, ¿qué debemos nosotros tener a la mano para poder determinar esa rasante? Entonces, se dice que para calcular las elevaciones de la rasante se necesita conocer ciertos datos. ¿Y cuáles son? Uno, tener la pendiente de la rasante o tener dos elevaciones por las que debe pasar y la distancia horizontal. Entonces, la rasante es una línea recta con un ángulo de inclinación, ¿ya? No por decir línea recta quiere decir de que no tenga inclinación. La línea es recta como tal, solo que va a estar inclinada a cierto ángulo. Entonces, esa línea, para poder dibujar esa línea o determinar esa línea, nos deben de dar una pendiente o tener dos elevaciones, de las dos elevaciones por las que debe de pasar esa rasante o esa línea, y la distancia que hay entre esos dos puntos o esas dos elevaciones. Esa sería como que una de las cosas que debemos de conocer acerca de cómo poder determinar la rasante. Otra dice que es tener una elevación de partida en el caso en el caso de que nos den la pendiente. La tercera es la orientación para saber si la pendiente es positiva o negativa. Y una cuarta que es conocer las estaciones por las que debe pasar la rasante. Entonces, podemos tener esta información, una de esta información o combinación de estos. Entonces, y aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, determinar las elevaciones de la rasante en las estaciones 20, 40, 60 y 80. Si las elevaciones de la rasante en las estaciones 0,
y 100 son 98 y 96.40 respectivamente. Además, dibuje el perfil de rasante. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la anterior diapositiva, ¿qué información debemos de tener para poder determinar la rasante? De acuerdo a la descripción del ejemplo, el ejemplo nos está dando dos elevaciones. 98 metros de un punto de la estación 0 y 96.40 de la estación 100, que es por donde debe de finalizar la rasante. Nos están dando las estaciones por las que debe pasar la rasante. La estación tiene que pasar por la estación 20, la 40, la 60 y la 80. Y nos están dando la distancia de la rasante. ¿Ya? De la estación 0 a la estación 0 hay una distancia de 100 metros. Entonces, ¿y qué nos falta calcular? Nos falta calcular la pendiente, nos falta determinar la orientación y sobre todo las cotas que le corresponde a la rasante en la estación 20, en la estación 40, en la estación 60 y en la estación 80. Por lo tanto, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que tenemos en campo. O sea, tenemos el perfil longitudinal o la sección longitudinal de nuestro ejemplo. Y tenemos que calcular la línea de la rasante, ¿ya? Y la rasante pasa desde la estación 0, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes logran ver en color verde y café es el perfil longitudinal, ¿ya? O la sección longitudinal. Y esta línea en color negro, que ustedes logran ver como una línea recta con una inclinación, ¿ya? Pasa por la estación 0, la estación 20, la estación 40, la 60, la 80 y la 100, ¿ya? Entonces, en la estación 0 ya sabemos qué cota es la que tiene la rasante. Y en la estación 100 también conocemos a qué cota corresponde la rasante. La que no conocemos es en por qué cota pasa cuando, cuando llega a la estación 20. ¿Qué cota tiene cuando llega a la estación 40? ¿Qué cota tiene cuando llega a la estación 60? ¿Y qué cota tiene cuando llega a la estación 80? ¿Ya? Entonces, esa rasante lo que nos va a permitir es poder determinar en dónde debemos realizar un corte, en dónde debemos realizar un relleno y de esa manera dejar la superficie del terreno de acuerdo a esta rasante. Entonces la superficie va a estar con esta inclinación, ya no va a tener este comportamiento topográfico. ¿Eh? Entonces ya va a tener una sola inclinación. Para nuestro ejemplo, se sabe que la elevación de la rasante en la estación 0 corresponde a 98 metros y la elevación de la rasante en la estación 100 le corresponde 96.40. ¿Ya? Eso ya era lo que nos proporciona el ejemplo, la descripción del ejemplo. Entonces, a partir de lo anterior, se determina la diferencia de nivel entre ambas estaciones, restándole a la elevación de la estación 100 la elevación de la estación 0. ¿Ya? Entonces, para la diferencia de nivel y tener el signo que nos va a permitir conocer si es ascendente o descendente la pendiente, ¿ya? Entonces debemos de restar a la estación de llegada, debemos de restarle a la estación de llegada respecto a la estación de partida. Entonces, por eso es de que vamos a restar la cota de la estación 100 menos la cota de la estación 0. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Esto con el fin de determinar
el signo. Y ese signo nos va a permitir conocer si la pendiente es ascendente o descendente. Entonces, esto es elevación de llegada menos elevación de partida, ¿ya? Luego, su gradiente, sabiendo que la distancia horizontal es de 100 metros. Entonces, prácticamente la información la tenemos ahí a la mano. Entonces decimos que la diferencia de nivel, ¿ya? Calculando la pendiente, para calcular la pendiente es de 96.40 menos 98. Entonces nos va a dar una pendiente descendente, ¿ya? Menos 1.60 metros. Entonces, 1.60 metros es lo que va a tener de diferencia entre la cota 0, que es la cota más alta, y la cota en la estación 100, que es la cota más baja. Entonces, hay una diferencia de 1.60 metros de altura, ¿ya? Por lo tanto, si estamos iniciando desde la cota 0, quiere decir de que nosotros estamos descendiendo, ¿ya? Y eso lo podemos nosotros conocer de manera teórica con el cálculo de diferencia de nivel, ¿ya? Por ejemplo, si eh, tuviéramos eh, dos equipos en nuestro trabajo, el equipo que va a campo y el equipo que realiza todo el proceso de gabinete, ¿ya? Entonces hay un equipo de trabajo de campo y hay un equipo de trabajo de gabinete. Entonces el equipo de gabinete por lo general nunca va a campo, entonces únicamente se orienta con la información que es recabada en campo y le es trasladado al equipo de gabinete. Y el equipo de gabinete únicamente puede lograr determinar si cuál es la orientación de la pendiente es a través de los cálculos, ¿ya? Entonces, el que fue a campo sí conoce, o sea, tiene esa facilidad de recordar cuál es la orientación de la pendiente, ¿ya? Sin embargo, con los números podemos también conocer esa orientación. Entonces, dice que luego se calcula el gradiente de pendiente de la rasante con la distancia horizontal de h, que es en este caso de 100 metros. Entonces, el gradiente de pendiente va a ser igual a la diferencia de nivel dividido distancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nivel? Menos 1.60. Lo divido entre 100 y me va a dar menos 0.016 metros sobre metro. 3. Dice, para calcular las cotas o elevaciones de las rasantes, porque ahora lo que viene es calcular qué cota tiene la rasante cuando pasa en la estación 20, en la estación 40 y en la estación 60 y por último en la estación 80. ¿Ya? Entonces dice que para calcular las cotas de elevación de la rasante de la estación 0 a la estación 100, ¿ya? Recordando de que por la distancia entre cada estación es de 20 metros. ¿Y qué bastará? ¿Ya? Con multiplicar la gradiente de la pendiente por la cantidad de metros que la separa, ¿ya? Que es de 20 metros. Por lo que se debe sumar o restar a la elevación que se ha tomado de referencia el gradiente de pendiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos la elevación de la rasante en la estación. Entonces, aquí ya tenemos un cálculo. Aquí, de manera pronta, ya se nos dice que el cálculo nos va a dar como resultado una elevación de la rasante en la estación 20 de 97.68 metros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, y es muy práctico. Entonces, dice que se procede de la siguiente manera. La elevación a determinar. Primero tenemos que considerar que estamos en la estación 20. Será igual a la elevación conocida, que en este caso es la estación 00, más o menos el gradiente de pendiente, que en este caso es menos 0.016.
el cual se debe multiplicar por la distancia horizontal que separa la elevación a determinar y la elevación conocida, que es de 20. Entonces, pero veámoslo matemáticamente. Dice, para conocer la cota de la rasante en la estación 20, esta va a ser igual a la elevación de la estación 0 más la multiplicación de la gradiente dependiente por la distancia. Por lo que la cota en la estación 20 de la rasante va a ser igual a la elevación de la estación 0, ¿ya? Más todo lo que está dentro de el paréntesis, que es menos 0.016, que es lo que ya determinamos como gradiente dependiente, y la distancia que hay entre la estación 0 a la estación 20, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucha ciencia que realizar, ¿ya? Ya sabemos de que el nombre de la estación es indicativo de la distancia que hay desde esa estación hacia la estación 0. Entonces, hay 20 metros. Lo multiplicamos, ¿ya? Entonces, ya sustituimos el valor de la elevación de la estación 0, que es de 98 metros, y le resto el resultado de la multiplicación de la gradiente pendiente por la de h, que es de 0.32. Entonces, esta cota o este valor que definimos corresponde a la cota en el que la línea de la rasante debe de tocar o pasar. Entonces, la línea de la rasante va a tener una cota de 97.68 cuando esté por la estación 20. Entonces, por eso es que la elevación de la estación 20 ya, con respecto a la rasante es de 97.68 metros. Entonces, y así sucesivamente realizamos los cálculos. Entonces, ¿qué cota va a tener la rasante en la estación 40? ¿Ah? Dice que va a tener una cota de 97.36, pero ¿cómo la obtenemos? Ya. Entonces, ¿qué cota conocemos? ¿Ya? Es cota por cota. Entonces, empezamos con la cota 0, con la cota de la estación 0, lo calculamos la cota en la estación 20, y ahora necesitamos calcular la cota de la estación 40. Entonces, ¿qué estación es la que debemos de considerar? Es la estación conocida, anterior. ¿Y cuál es? Es la estación 20. O sea, ¿a dónde llegamos? Y de ahí volvemos a partir para poder calcular la siguiente cota de la rasante en la estación 40 o en la siguiente estación. Entonces, en la fórmula ya decimos que la elevación de la cota en la estación de la rasante es igual a la elevación de la estación 20, que es de 97.68 metros, ¿ya? Menos, ¿ya? 0.32. Y nos va a dar como cota de la rasante de 97.36 metros de elevación. Y así nos vamos por cada cota. Entonces, la elevación 40, o sea, la cota de la estación 40, es la cota que obtuvimos en el anterior. O sea, las cotas que estamos considerando por la estación 0, estación 20, estación 40, ¿ya? Son esas cotas que nosotros estamos determinando, calculando. Por ejemplo, la cota de la rasante en la estación 40 es de 97.36. Por lo tanto, en la siguiente estación, entonces,
se asume ese valor para la estación 40, 97.36, y se le resta a la multiplicación de la gradiente dependiente por la de H, que siempre va a ser de 0.32 en este ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí es como determinamos el valor de la cota de la rasante. Aquí es cota de la rasante, la nivelación de perfil longitudinal, pues es diferente. Esto es exclusivamente cálculos de las cotas de la rasante en esas estaciones. Entonces, por eso es que 97.36, perdón, 97.68 es la cota que nosotros calculamos anteriormente. Entonces, la rasante en la estación 20 va a tener una cota de 97.68. Esa cota se le viene a indicar que esa cota es la que le corresponde a la rasante en la estación 20. Por eso, cuando nosotros decimos que para calcular la cota en la estación 40 de la rasante, vamos a tomar en cuenta la cota de la estación anterior, pero siempre es el cálculo de la rasante. Entonces, como ya obtuvimos que la cota de la rasante en la estación 20 es de 97.68, esa es la que se asume como cota en la estación 20. Y se le resta a la gradiente por la de H. Y es por eso que obtenemos como resultado el valor de 97.36 metros de cota para la rasante en la estación 40. Y ese 97.36 es la que se asume como cota de la elevación de la estación 40. Y se le vuelve a restar 0.32 y nos da 97.04. Y nuevamente repetimos el procedimiento. 97.4 es la cota que le corresponde a la rasante en la estación 40. Por eso es de que tenemos acá repetida nuevamente la cota y le restamos 0.32. Y nos va a dar 96.72 en la estación 80. Y en la estación 100, ¿ya? 96.72, le restamos 0.32 y nos va a dar 96.40. Y 96.40 es el valor real de la cota de la estación 100, ¿ya? Entonces todo debe de cuadrar en estos cálculos. Y todo es porque la gradiente de la pendiente es el valor la que nos va a dar esa, como que esa constante, ¿ya? Al igual que la distancia que hay entre cada estación, ¿ya? Siempre va a ser 20, porque como estamos calculando de una estación anterior hacia otra estación, la distancia entre ambas va a ser de 20, la separación. Por eso es de que todos tienen 20 metros, ¿ya? Que es la distancia entre cada punto o entre cada estación en cuanto a la distancia que la separa. Y aquí tenemos ya el perfil de la rasante, ¿ya? Entonces tenemos que en la estación 00, su cota de la rasante va a ser de 98. Cuando esté en la estación 20, la cota de la rasante es de 97.68. Cuando esté en la estación 40, de 97.36. Cuando están en la estación 80, es de 97.04. En la estación 80, de 96.72, y la de 100, 96.40. Entonces, y este es el comportamiento de la línea recta de la rasante, ¿ya? Tiene una inclinación de 1.6%, o 1.6 metros de diferencia de nivel entre la cota de inicio y la cota final, ¿ya? Entonces, prácticamente, este va a ser
De esta manera va a quedar la superficie del terreno en estos puntos, ¿ya? Entonces, prácticamente el proyecto que se esté ejecutando con esta rasante, por ejemplo, si es el de un riego, pues va a ser por gravedad. Inicia aquí el riego y tendrá una aceleración desde la cota, desde la estación 0 hasta la estación 100. Entonces, y volvemos al ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la superficie del terreno y la rasante es la que nos va a determinar dónde debemos de cortar, ¿ya? Dónde debemos realizar trabajos de corte, ¿ya? O sea, hay que quitar esta tierra, ¿ya? Este volumen de tierra, ¿ya? Para dejar la superficie de acuerdo a la rasante. Y dónde debemos de rellenar, ¿ya? Para que la superficie persiga la, la línea de la rasante. O sea, se acople o asume esa inclinación, ¿ya? Entonces aquí tenemos corte, relleno, corte y corte. Entonces, eh, con esto prácticamente estaríamos dejando la superficie del terreno con una inclinación desde la estación 0 hasta la estación 100. ¿Ya? Entonces, aquí pues no habría mucho que... aquí determinamos de que la inclinación iba a ser la diferencia de nivel, ¿ya? De acuerdo a su pendiente, ¿ya? Entonces, en la estación 0 se asumió una cota de 98 metros y en la estación 100, pues es la cota final en cuanto a nivel de perfil, ¿ya? Entonces, acá termina el punto y nos dieron la elevación de la cota en el punto 0, ¿ya? Probablemente la cota de la superficie del terreno está un poco más arriba, pero media vez nos están indicando de que la superficie del terreno se debe de nivelar en esta cota de 98 y debe de finalizar en una cota de 96.40, ¿ya? Y la distancia a realizar esos trabajos es de 100 metros. Entonces, por eso es de que la rasante nos va a permitir conocer dónde debemos de cortar y dónde debemos de rellenar. Bueno, entonces, para ello, pues ya pasamos a otro tema que se denomina cortes y rellenos, ¿ya? Para determinar la altura de los cortes y rellenos en el caso de una zanja o un pequeño canal de riego, lo primero es realizar el levantamiento del perfil del terreno. Luego, con el dibujo del perfil del terreno, se proyecta la rasante más adecuada o, en algunos casos, la rasante obligada, calculando las elevaciones de la rasante en cada estación. Entonces, con los datos de las elevaciones del terreno, o sea, en el perfil, y las elevaciones de la rasante, se procede a restar la elevación del terreno y la elevación de la rasante para cada estación. ¿Ya? Ojo a esto. Después, no, después se confunden que de dónde o de por qué estamos realizando alguna operación. Dice que con los datos de las elevaciones del terreno, o sea, el perfil y las elevaciones de la rasante, se procede a restar la elevación del terreno,
respecto a la elevación de la rasante para cada estación. Entonces, la cota del terreno de un punto y la cota de elevación del terreno en una estación, le voy a restar la elevación de la rasante en esa estación. ¿Ya? Si la resta da positivo, nos está indicando que se debe realizar un corte. Y si da negativo, se debe realizar un relleno. Esto es para el caso de una zanja. De una zanja o de un pequeño canal de riego. Entonces, cuando hablamos de corte, excavación o desmonte, pues nos estamos refiriendo al lugar donde se ha extraído material a fin de lograr más bajo el terreno una altura determinada, que es la rasante. Y cuando hablamos de relleno o terraplén, nos estamos refiriendo al lugar donde se ha colocado material a fin de lograr sobre el terreno una altura determinada. Entonces, la rasante es eso precisamente. Nos va a indicar en dónde vamos a realizar corte y dónde vamos a realizar un relleno. Entonces, como ven en la gráfica, una vez determinada la rasante, por dónde debe de pasar en cada estación, qué cota va a tener en cada estación, ya nos va a permitir el poder observar ese corte o ese relleno. Si logran ver en la gráfica o en la imagen, pues tenemos una rasante, ¿ya? En el cual tenemos también el perfil del terreno, ¿ya? Y con el perfil y la rasante podemos determinar en dónde procede realizar corte y dónde procede realizar relleno. Para eso nos sirve la rasante. Cuando se proyecta la rasante, se debe tratar de que los volúmenes de corte sean iguales a los volúmenes de relleno, para que la obra se pueda construir con el menor movimiento de tierra, lo que supone menores costos. O sea, ese sería lo ideal, ¿ya? A veces, de acuerdo al comportamiento del relieve o la topografía del terreno, pues sucede lo contrario, ¿no? Pero es dependiendo el lugar en donde se ubica el terreno o qué características topográficas tiene el terreno en cuanto a alturas o elevaciones, ¿ya? Pero lo ideal es esto, siempre lo ideal va a ser esto, proyectar la rasante en el que los cortes y los rellenos tengan el mismo volumen, ¿ya? Con el fin de tener menores costos. Y tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver si nos da tiempo de terminarla. Nos quedan 15 minutos. Dice que se requieren establecer 80 metros de tubería de derivación para la conducción de agua para riego, que se llevarán desde una presa de derivación hasta una tubería de distribución en la parcela del cultivo. La pendiente para estos casos es el del menos 2%. Quiere decir que la presa se encuentra a una altura, una cota bastante grande, y a donde la queremos llevar, la cota es demasiado baja. Entonces, por eso es de que vamos a tener una pendiente descendente. Ya nos están dando la pendiente, que es de menos 2%, por lo tanto, podemos determinar que es una pendiente descendente. Y dice que la tubería de distribución estará en la estación 80 y a una profundidad de 2.80 metros de la superficie del terreno. Por lo que se requiere calcular las elevaciones de la rasante en cada una de las estaciones entre la estación 0 y la estación 80. Entonces, la rasante va a estar desde la estación 0, que es donde se ubica la presa, ¿ya? Y va a llegar hasta la estación 80, que es donde se ubica
la, 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 la infraestructura de distribución, ¿ya? Que es la tubería de distribución, y el cual va a estar a una profundidad de 2.80 metros de la superficie del terreno. O sea, aparte de llegar ahí, va a haber unas que la tubería va a estar a una profundidad de 2.80 metros. Entonces nos piden calcular las elevaciones del arrasante en cada una de las estaciones en las que se encuentra dividido o en la que fue dividido el perfil longitudinal, hasta llegar a la estación 80, que es la que va a definir el perfil del fondo de la zanja, donde vamos a colocar la tubería de derivación. Aquí tenemos el primer paso. El primer paso sería realizar el trabajo de nivelación del terreno o el nivel de perfil longitudinal, ¿no? Entonces, quiere decir de que el aparato, nosotros debemos estar ya sea frente a, o sea, si ya conocemos por dónde va la línea, pues nos podemos ya sea colocar sobre esa línea, la línea de eje, y empezar a trazar o a nivelar o a calcular los puntos, ¿ya? Entonces vamos anotando, o podemos estar fuera de y ir viendo esa línea, ¿va? O sea, no necesariamente el aparato debe de estar sobre la línea central, puede estar a un costado, media vez el cadenero se vaya posicionando sobre la línea que debe de seguir la tubería. Bueno, entonces, realizado el levantamiento de perfil longitudinal, ya procedemos a calcular las elevaciones en gabinete. Entonces, tenemos un banco de marca de 100 metros, ¿ya? Y la estación 0 tiene una cota de 100.606. Si se dan cuenta, pues la nivelación se realizó en cada estación a cada 10 metros, ¿no? Entonces también tenemos de que una estación también representa un punto de cambio, ¿ya? Entonces esas serían las elevaciones del perfil longitudinal. Entonces, el paso 3 sería el calcular las elevaciones de la rasante en la zanja que se va a excavar, la cual tiene una pendiente del 2% que es positiva. Si el observador parte de la estación 080 hacia la estación 0, considerando que la elevación de la superficie del terreno en la estación 80 es de 97.994 metros, según los cálculos obtenidos en el paso 2. Es la estación 80. Entonces dice que la estación 80 tiene una cota de 97.994. Esa es la cota obtenida. Y la cota de la estación 0 es de 100.606. Para ello, lo primero que se debe de hacer es determinar la elevación de la rasante en la estación 80, la cual es igual a la elevación del terreno menos los 2.80 metros de profundidad, en la cual se encontrará la tubería de distribución a esa profundidad. O sea, tenemos la superficie, ¿ya? A esa superficie hay que excavarle 2.80 en toda la longitud de la nivelación de perfil. Entonces, la elevación de la rasante en la estación 80 es de 97.994 y le debo de restar esa profundidad. Por lo tanto, la cota que va a tener la estación 80 ya teniendo ese corte o esa profundidad va a ser de 95.194 metros.
esta elevación es la que nos servirá de referencia para el cálculo de las demás estaciones. Luego se debe de calcular la pendiente por cada metro o gradiente de pendiente, ¿ya? Para finalmente determinar todas las elevaciones restantes de la rasante de la siguiente forma. Entonces, como ya tenemos un nivel, una cota de nivel, ¿ya? Que es a partir de la estación 80, o sea, la cota de la estación 80, que es de 95.194, le debo yo de, en este caso, sumar, debido a que el cálculo de pendiente o el grado de pendiente nos dio positivo, ¿ya? Entonces, 0.02 metros sobre metros multiplicado por la distancia que hay entre cada estación, que es de 10 metros. Entonces, 95.194, que es la cota de la estación 80, ya teniendo el descuento de la profundidad, entonces le sumo 0.20 y la cota de la rasante en ese punto va a ser de 95.394. Y así sucesivamente. Entonces, aquí prácticamente voy de abajo hacia arriba. En el anterior ejemplo de rasante era de arriba hacia abajo. Entonces, porque partimos de una base. Ya, en este caso la base fue la profundidad. Y como teníamos que llegar hasta la estación 80, donde iba a estar, o donde va a estar la distribución de tubería, entonces el valor de cota del rasante es la que necesitamos obtener, ¿ya? Para luego ir a campo y ir a hacer todos esos trabajos, ¿ya? Ya esos trabajos los hacemos ya sea con trompos, teniendo ese cuidado de dejar el trompo, la superficie del trompo, con ese nivel. Entonces calculamos todas las cotas de la rasante, ¿ya? Partiendo de cero de la estación 80, pasando por estación 60, 50, 40, 20, 10, hasta llegar a la estación 0. Entonces, y ahí vamos a obtener esas cotas. Entonces, paso 4, tenemos el cálculo de corte y relleno. Entonces, si nos podemos fijar, tenemos la elevación del terreno. Esto es de la superficie. Esta es la elevación ya de las cotas de la rasante por cada estación, por donde debe de pasar. Estación 0, 10, 20 hasta 80. ¿Ya? Recordemos de que esta cota ya tiene descontada los dos puntos y fracción de profundidad en donde debe de estar la tubería. Entonces, la rasante. Recuérdense de que les dije algo importante, de que para determinar si es corte o es relleno, debemos de restar a la cota de elevación del terreno, de la superficie, ¿ya? 100.606 menos la elevación de la rasante en esa estación, que es de 96.794. Y nos da que si es positivo, es corte. O sea, si el valor que obtendríamos en realizar esa resta en elevación de terreno y en elevación de rasante, si el resultado hubiera sido negativo, hubiera sido relleno, ¿ya? Entonces acá nos dice que es un corte de 3.812 metros, ¿ya? Y así sucesivamente vamos determinando si corresponde a corte o corresponde a relleno para el caso de la tubería, ¿ya? Entonces,
La rasante, o sea, el paso de la tubería, la altitud que debe de tener esa zanja va a ir en función de la elevación de la rasante. Entonces dice que el corte, si la elevación del terreno es mayor que la elevación de la rasante, nos indica corte. Y el corte es igual a la diferencia entre la elevación del terreno y la elevación de la rasante, la cual será positiva. Cuando es relleno, si la elevación del terreno es menor que la elevación de la rasante, nos indica un relleno. Y este es igual a la diferencia entre la elevación del terreno y la elevación de la rasante, la cual será negativa. Entonces, de esta manera, pues podemos determinar cuándo puede ser corte y cuándo puede ser relleno. Y aquí tendríamos lo que es ya cómo se vería gráficamente. Entonces, esta es la superficie del terreno, que en otras palabras es la nivelación del perfil longitudinal. Y aquí está la rasante. Recuérdense de que la tubería se encuentra a una profundidad de 2 puntos y fracción, ¿ya? Por lo tanto, la rasante considera esa profundidad. Por eso es de que la rasante se ubica en esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? De que todo lo que vemos acá, la zanja debe de llegar hasta este punto de la rasante para tener esa inclinación de 2% de pendiente, ¿ya? Para que desde la presa hasta la distribución de tubería, eh, el flujo o la velocidad con que el agua va a recorrer desde la presa hasta la estación 80, va a permitir una fluidez por gravedad de ese líquido. Entonces, dice que se puede observar en la tabla que por tratar el problema de instalación de tuberías es que solo nos resulta corte. En caso de que la elevación del terreno fuera menor que la rasante, sería relleno. Entonces, como les decía, va a depender de qué tipo de trabajo estemos realizando. ¿Ya? En este caso, como lo dice el texto, pues como ya sabemos de que la tubería va a ir en una zanja, lógicamente el resultado que vamos a obtener siempre va a ser de corte, porque vamos a tener que, valga la redundancia, abrir la zanja, ¿ya? Y en la superficie de la zanja, o sea, en la profundidad, se va a respetar el nivel de la rasante, ¿ya? Y sobre la rasante va a ir colocado la tubería. Entonces, a eso es lo que nos da a entender este ejemplo. Bueno, la otra semana pues vamos a hablar sobre curvas de nivel, ¿ya? El cual nos dice de que la representación de relieve del terreno en un mapa o plano ayuda a resolver una gran cantidad de problemas a los diferentes profesionales que hacen uso de estos mapas y planos. El ingeniero puede resolver problemas como la selección de áreas planas para siembra, cálculo dependiente entre 2 puntos, selección del método de riego en función de la topografía del terreno, planificación de obras de conservación de suelo, etc. Por lo tanto, el método más usado para dar una idea de la topografía o relieve del terreno es el llamado curvas de nivel. Y cuando hablamos de curvas de nivel, pues vamos a encontrar una gran cantidad de definiciones. Una de ellas, pues, es la que nos indica que es una línea dibujada en un mapa o plano, la cual une todos los puntos que tienen la misma altura o elevación con respecto a un plano de referencia, que puede ser arbitrario o el nivel medio del mar. Otra definición es que las curvas de nivel en un mapa representan puntos que poseen una misma altitud, altura determinada sobre el nivel medio del mar. Se realiza la referencia de la curva de nivel de elevación cero, es decir, la línea en la costa cuando el mar alcanza su nivel medio. Otra es que la curva de nivel es una línea compuesta por puntos que poseen una misma altitud,
o mismo valor en el eje Z, altura sobre un plano o eje de referencia. Todos estos puntos poseen una misma cota, ya que estos puntos han sido generados sobre un plano horizontal que posee una cota constante. Y por último, pues nos dice que una curva de nivel es una línea que en un mapa une todos los puntos de la misma altitud, por encima o por debajo de una superficie de referencia, que generalmente coincide con la línea a nivel del mar y tiene el fin de demostrar el relieve de un terreno. Las curvas de nivel son uno de los varios métodos que se utiliza para reflejar la forma tridimensional de la superficie terrestre en un mapa bidimensional. Entonces, con eso nos quedamos y la otra semana pues estaríamos desarrollando el tema de curvas de nivel. Les agradezco su atención y pasen una feliz tarde y nos vemos la próxima semana.